Genatzani. Gracias a todos y todas por estar con nosotros. Este es un nuevo webinario de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica y quiero agradecer a Abbott por apoyar la organización de este webinario y la interpretación simultánea, tantos idiomas. Como saben, la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica tiene su propia conferencia el próximo año, en 2024, en Florencia, y decidimos apoyar a nuestra sociedad con una serie de webinarios. Mientras tanto, hoy vamos a hablar un tema muy importante. No todas las progestógenos son iguales y hablaremos de la relevancia de los progestógenos en el aborto espontáneo. Tendremos dos ponentes que primero presentaré al profesor Howard Karp y más tarde a la profesora Petra Stute. Y voy a entrevistar a la profesora Petra Stute cuando haya hecho su presentación. Ahora comenzamos con el profesor Howard Karp. Howard va a hablar de los progestones y su actividad. El profesor Howard Karp es profesor de ginecología en la Universidad de Tel Aviv y profesor clínico honorario en la Universidad de Nicosia, en Chipre. Tiene experiencia especial en aborto espontáneo y pérdida del embarazo. Profesor Karp ha publicado más de 80 artículos originales, 33 artículos periódicos, 30 capítulos de libros y ha sido invitado a ser conferencista en muchas partes del mundo. Ha editado 4 libros: Pérdida recurrente del embarazo, Manual de infertilidad, Principios y prácticas de tecnología de reproducción asistida. Howard, ahora tiene usted la palabra. Le recuerdo a todos y todas que después de la presentación presentaré el profesor Stute y tendremos las preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas en el chat y yo los voy a leer al final de ambas presentaciones, al profesor Karp y a la profesora Stute. Cuando hagan su pregunta, por favor, indiquen también si hace la pregunta a ambos por la organización. Y ahora, Howard, tienes la palabra y puedes compartir tus diapositivas. Andrea, muchas gracias por tu presentación. Queridos colegas, me han pedido hablar hoy sobre la eficacia y seguridad de los progestógenos. Cuando hablamos de... Lo que voy a hacer es hablar sobre la evidencia de la eficacia y los factores de confusión que vemos en el aborto espontáneo que pueden impedir llegar a conclusiones relevantes, cuál debería ser nuestro objetivo, y la seguridad de los progestógenos. En cuanto a los 3 primeros, veremos la evidencia, cuáles son los elementos de confusión, hablemos del papel clínico de los progestógenos y la seguridad. Hablaremos de cada progestógeno por separado, porque el título es que no todos los progestógenos son iguales. Cuando hablamos de elementos de confusión en el aborto espontáneo, debemos ver aberraciones genéticas en el embrión que pueden confundir nuestros resultados cuando vemos los progestógenos y también malformaciones en el embrión. Para evidencia de la eficacia, necesitamos, por supuesto, evidencia que viene de estudios y de conjuntos de estudios para formar un metaanálisis. Voy a hablar de la amenaza de aborto espontáneo y el aborto espontáneo recurrente. Primero que nada, cuando hablamos de los progestógenos en una amenaza de aborto espontáneo, hay un metaanálisis muy conocido de Lee que se realizó hace 2 años, y lo que hicieron es ver todos los progestógenos en amenaza de aborto espontáneo y la progesterona vaginal micronizada en una amenaza de aborto espontáneo. Como pueden ver, cuando vemos todos los progestógenos, cuando hablo de progestógeno, por cierto, un progestógeno es cualquier cosa que va a detonar el receptor de progesterona. Si vemos todos los progestógenos, este trabajo de Evans
Omar Pandian, 1, 2, 3, 4, 5, 5 artículos en la literatura. Y cuando vemos, podemos ver que todos los progestógenos demostraron ser estadísticamente significativos en la reducción del número de amenazas de abortos espontáneos que se desarrollaron en aborto espontáneo. La razón de momios, punto 58. Si ven los intervalos de confianza, es significativo. Cuando ven la progesterona vaginal, 1, 2, 3, 4, 5 estudios, encontrarán que aunque hay una tendencia, punto 73 en la reducción del número de amenazas de abortos que derivan en abortos, no es significativamente estadística cuando ven la razón de momios. Ahora, si conjuntan todos estos artículos y toman todos los progestógenos, hay significancia estadística. ¿Qué dijo Lee en sus conclusiones? Los progestones pueden beneficiar los nacidos vivos y las tasas de abortos espontáneos, pero los beneficios parecen confinarse al uso de los progestógenos orales y no se vieron mejorías estadísticamente significativas con la progesterona vaginal micronizada. Ahora, hay un problema en este metaanálisis y es el artículo número 2, 3 y 4 de los progestógenos orales vieron dihidrogesterona. El estudio de Tergal, que se resalta aquí en morado, de hecho, vio la progesterona vaginal micronizada, la progesterona vaginal cuando se administra oralmente. Entonces, si ahora actualizamos dicho metaanálisis de Lee y añadimos nuestro trabajo, uno de nuestros metaanálisis de 2015, y cuando excluimos a Turgal, porque usó progesterona micronizada, pero incluimos el estudio de Chan, que salió en 2021, después de Lee. Después de que Lee sacó su metaanálisis, encontramos de nuevo que la dihidrogesterona reduce significativamente el número de amenazas de abortos espontáneos. Ahora, si vemos la progesterona vaginal micronizada, y aquí no incluía Turgal, porque obtuvimos el mismo resultado, que no fue estadísticamente significativo. Esa es una amenaza de aborto espontáneo. Un artículo que quiero señalar es el artículo de Kumarasamy en 2019. En ese artículo fue la serie más grande, pueden ver 2.079 pacientes, 2.074 pacientes en el grupo de control, muy por encima de las series pequeñas que se incluyeron en el metaanálisis. Encontramos en este artículo que salió en el New England Journal of Medicine por parte de Kumarasamy, fue un estudio aleatorizado controlado por placebo doble ciego investigando si la progesterona vaginal micronizada aumenta la tasa de nacidos vivos en mujeres con amenaza de aborto espontáneo. Como dije hace un momento, más de 2.000 pacientes en cada brazo del estudio. Y en un metaanálisis de intención de tratar, hubo una diferencia de 75% después de la vaginal micronizada, 78% en placebo. Tiene un poco de significancia estadística y una diferencia absoluta de 3%. Ahora, cuando algo tiene un intervalo de confianza de 1, se puede argumentar si es significativo o no. Simplemente está tocando la significancia. Bueno, una forma particular de amenaza de aborto
es el hematoma retroplacental. Aquí tenemos un ultrasonido que muestra el saco, el embrión y este sangrado subcoriónico alrededor. Ahora, Palenescu hizo un estudio que fue no aleatorizado, un estudio de corte comparativo de 100 mujeres con amenaza de aborto y un embrión viable y un hematoma retroplacental que recibieron dihidrogesterona en una dosis grande de 4 miligramos. Hubo 93 nacidos vivos y 7 abortos. Esto es 93%. En el grupo de progesterona micronizada eran 125 mujeres, 81% de nacidos vivos. Eso es un riesgo relativo de 2.04 a favor de la dihidrogesterona. If you look at the favorable pregnancy Si outcome, bien el desenlace de embarazo favorable en comparación con aborto espontáneo, la dihidrogesterona, la progesterona micronizada, pueden ver que la diferencia entre ambos es mucho mayor en el grupo de dihidrogesterona que la progesterona micronizada. Ok, vamos a continuar. there also En seems to el be hematoma retroplacental también parece haber una gran ventaja respecto de la dihidrogesterona. Dije que hemos pasado de amenaza de aborto a aborto recurrente. Y aquí vimos varios artículos que vieron el efecto de usar un progestógeno en amenaza de aborto. Este es un metaanálisis. De nuevo, el artículo de Kumarasamy vio la progesterona vaginal micronizada y como pueden ver, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Hay 3 artículos que vieron la dihidrogesterona. Uno de ellos, de McDonald, mostró que no había diferencia y otros 2 sí mostraron diferencia. Así que podemos ver que los únicos artículos que fueron clínicamente significativos fueron el de ACIP y Kumar. En general, hubo una diferencia estadísticamente significativa. Echemos un vistazo al artículo de Kumarasamy. Pero antes de hacer eso, este es nuestro propio metaanálisis de dihidrogesterona publicado en 2015, en donde vimos 3 artículos que mostraron que la dihidrogesterona también tenía un efecto significativo en reducir el número de abortos subsecuentes en mujeres con 3 o más abortos espontáneos previos. De hecho, la tasa de abortos espontáneos bajó de 23% en el grupo de control a 10% en el grupo con dihidrogesterona. Estadísticamente significativo. La razón de momios es la que pueden ver aquí. Así que volvamos al artículo de Kumarasamy sobre abortos recurrentes usando progesterona vaginal micronizada, un estudio aleatorizado que se publicó en el New England Journal of Medicine en 2015, me parece. Fue un estudio aleatorizado controlado por placebo doble ciego. 404 mujeres tratadas y 432 recibieron placebo. En un análisis de intención de tratar, hubo 65.8% de nacidos vivos después de la progesterona versus 63.3% en el grupo placebo. El riesgo relativo 1.04 y esta cifra no fue estadísticamente significativa. Llamaron este estudio el estudio PROMISE. PROMISE en inglés. Ustedes ya saben qué significa PROMISE, prometer. Y espero que los intérpretes lo hayan traducido bien, pero también es un juego de palabras. PROMISE, progesterona en aborto espontáneo. Por desgracia,
no hubo ninguna promesa en este estudio PROMISE. Ahora, ¿por qué los progestógenos no siempre muestran su efecto? Porque puede haber factores de confusión. ¿A qué me refiero con ello? Todos sabemos que si tienen un alto consumo de alcohol, se dice que hay mayor riesgo de coronariopatías. Y si tienes un bajo consumo de alcohol, debe haber un menor riesgo de coronapatías. Así que si ustedes tienen un bajo consumo de alcohol, pero consiste en Coca-Cola, leche, no verán esa disminución en las coronariopatías. Los resultados han sido confundidos y se cree que una dieta con alto consumo de alcohol realmente no tiene un efecto sobre las coronariopatías. Muy bien. El problema es, si regresamos al análisis de Ciconio, para aborto recurrente, encontramos que había una tasa de fracaso de 32%, en la que el progestógeno no prevenía el aborto espontáneo. Y eso puede deberse a factores de confusión como la aneuploidía embriónica y malformaciones estructurales en el embrión. La aneuploidía embriónica, aquí pueden ver un chip. Aquí pueden ver los resultados que muestran el aumento del cromosoma 16, indicando trisomía del cromosoma 16. Debo decir que la trisomía del cromosoma 16 es incompatible con la vida. Nunca ha habido un niño nacido vivo con trisomía del cromosoma 16. Es totalmente un fracaso. Ahora, las aberraciones cromosómicas representan 44% de los abortos recurrentes, 60 a 70% en abortos esporádicos. La incidencia relativa disminuye con el número de abortos espontáneos. Eso significa que un paciente con 2 abortos espontáneos es más probable que tenga un embrión con aneuploidía o anormal. La incidencia aumenta con la edad de la madre, tal y como la incidencia del síndrome de Down aumenta con la edad de la madre. Las aberraciones más comunes encontradas en el aborto espontáneo son trisomías 16, 21, 18, diploidía y XO. 16 es incompatible con la vida, 21 y 18 pueden nacer vivos con síndrome de Down o con el síndrome de Edwards, pero la mayoría van a terminar en aborto espontáneo. La triploidía y XO siempre son incompatibles con la vida. Los únicos XOs que pueden sobrevivir son solo algunos, pero la mayoría son incompatibles con la vida. Las malformaciones genéticas en el embrión. Vean esta imagen superior. Es un sonograma. Lo único que pueden ver en este sonograma es una amenaza de aborto. Aquí abajo pueden ver una imagen embrioscópica, pueden ver la cabeza del embrión, la mano, y pueden ver que esto está totalmente abierto en un sello grande y cuidadoso. Bueno, la embrioscopía es una técnica avanzada que por lo general no está disponible. Yo le agradezco a Tom Philip de Viena por esta imagen en la sección inferior, porque también describe que la embrioscopía ha mostrado defectos del desarrollo en 200 de 233 amenazas de aborto, anencefalia, encefalocele, espina bífida, sindactilia, pseudosindactilia, polidactilia, mano hendida y paladar hendido. Como dije, la embrioscopía es una técnica avanzada, así que la mayoría de nosotros no detectamos estas estructuras. Y muchos de estas anomalías estructurales son eucariotípicas. Entonces,
¿Cuál debería ser nuestra meta? Obviamente, necesitamos mejores estudios basados en evidencia para ver si el tratamiento es bueno para la mayoría de las pacientes. Sin embargo, los estudios basados en evidencia no toman en cuenta los subgrupos. Solo dicen si un tratamiento es efectivo en la mayoría de las pacientes. Los estudios deben tratar de excluir los factores de confusión, pero con frecuencia no lo hacen. Cuando analizamos subgrupos y la exclusión de los factores de confusión, el tratamiento luego puede administrarse de manera personalizada en lugar de la evidencia de un grupo de pacientes heterogéneas. También tratamos de encontrar un biomarcador que indique la necesidad para la suplementación de progestógenos. Respecto a la aneuploidía embriónica, tratamos de excluirla. Representa 44% de los abortos recurrentes y 60 a 70% de los abortos esporádicos, pero ningún estudio ha evaluado los progestógenos, lo cual se limita a pacientes que pierden embrioides euploides. Aunque el aborto no ha sido genéticamente evaluado, se puede realizar un CGH, un metaanálisis de CGH. Eso significa hibridización cromosómica completa en bloques de parafina o láminas histológicas de abortos espontáneos previos. Como dije, nunca se ha hecho con los progestógenos. Sin embargo, con otras modalidades de tratamiento, esto sí se ha hecho. Por ejemplo, Scappellini y Spraccia, dos buenos amigos, publicaron un artículo en 2009. Las pacientes con 5 abortos que perdieron al menos un embrión euploide. La razón de momios 5.1, y esto es por usar filgrastim GCSF. Los intervalos de confianza fueron estadísticamente significativos. Sin embargo, Zafardous dijo, ¿por qué pacientes con 5 abortos espontáneos? Usemos la definición más común de 2 abortos espontáneos. Queremos ver si es bueno para todas, no solo cuando excluyen los embriones haploides. Y usando esos criterios, lograron reducir estos resultados altamente estadísticamente significativos a insignificancia. Así que, como dije, cuando eligen a tu población, se pierden embriones haploides, se obtienen resultados diferentes. La inmunoglobulina es otra modalidad de tratamiento que ha sido muy controvertida. Recientemente, en este último año, este artículo salió de llamada usando inmunoglobulina intravenosa en mujeres con aborto recurrente, es decir, 4 o más abortos espontáneos, usando inmunoglobulina en pacientes que habían perdido al menos un embrión euploide. Así que habían excluido hasta cierto grado los embriones aneuploides y los embarazos en curso, 62% con IVIG, en comparación con 34% en el grupo placebo. La razón de momios 3.07, y si vemos los nacidos vivos, 58% de nacidos vivos en comparación con 34%, 34.7%. La razón de momios 2.6, mostrando la importancia de elegir a los pacientes correctamente y excluir los factores de confusión. Este es un biomarcador que indica la necesidad de suplementación de progestógeno. Este es un trabajo de Philip Corey que muestra que la hormona luteinizante y como respuesta la progesterona se secreta en pulsos. El problema es que cuando vemos los niveles de progesterona, se puede llegar a un pico pulsátil y puede ser hasta 10 veces. Ahora, hay trabajos que han tratado de ver los niveles de progesterona con varios grados de éxito.
Sin embargo, no son tan confiables o una señal tan confiable. Hay alguien nuevo, el PIBF, el factor de bloqueo inducido por progesterona, bloquea la actividad citotóxica de las células natural killer, aumenta la producción de TH2, las citocinas antiinflamatorias, la producción aumenta con la invasión de trofoblastos, así que el PIBF, el factor de bloqueo inducido por progesterona, puede relacionarse para los efectos antiabortivos de la progesterona. En esta gráfica pueden ver que mayores niveles de PIBF predijeron unas mayores tasas de embarazo. Sin embargo, no está disponible para uso clínico generalizado. El último tema del que quiero hablar es la seguridad. No sé cuántos de ustedes recuerden Los Simpson, cuando Homero Simpson trabajaba en una planta biológica y sacó este pez de 3 ojos. La progesterona se consideraba por parte de la FDA como categoría X, antes que se usó para soporte luteal en la fertilización in vitro. ¿Por qué fue eso? Porque habían visto 81 casos de masculinización de los genitales externos femeninos con un progestógeno llamado norethisterona desde los 50 a principios de los 60, cuando se usa para prevenir el aborto espontáneo. En 1989, después de determinar que los progestógenos no causan defectos del nacimiento, la FDA requirió una advertencia del progestógeno que fue aprobada para su uso en el embarazo, diciendo que hubo reportes de un mayor riesgo de hipospadias en fetos masculinos y respuesta antiandrogénica y una leve fertilización de los genitales externos en los fetos femeninos. Una respuesta proandrogénica, dependiendo de cuál progestógeno se emplee, usando norethisterona como el progestógeno proandrogénico que no se usa en el embarazo en la actualidad. Y la progesterona micronizada es un progestógeno antiandrogénico. Y Carmichael en 2005 reportó un riesgo de hipospadias de 3.7, perdón. No ha habido casos reportados de hipospadias con dihidrogesterona. Ahora, veamos algunos de los efectos secundarios y problemas de usar progestógenos. La progesterona micronizada, si se toma, se degrada en el hígado y hay una gran variabilidad en las concentraciones plasmáticas. Después del primer trimestre puede causar colestasis. Esta es en la etiqueta del Reino Unido. Náuseas, cefalea y problemas para dormir puede interferir con la capacidad para conducir. La administración vaginal evita el metabolismo hepático, tiene una absorción rápida, alta biodisponibilidad y efectos endometriales locales. Sin embargo, hay problemas con la adherencia de las pacientes. La progesterona micronizada puede causar sangrado y puede sacarse si el sangrado es severo. Hay irritación, descargas y alergias en 10.5 de los pacientes. Estas alergias las hemos visto que muestran efectos en la piel o que hacen urticaria, sarpullido. Y por supuesto, está la pregunta de las hipospadias. Y recuerden, si una mujer utiliza progesterona vaginal micronizada, debe encontrar una habitación limpia, recostarse durante 20 minutos cada vez que se inserta la progesterona 3 veces al día y si es descargada,
la progesterona micronizada, vaginal micronizada puede sacarse. Ahora, hacer eso 3 veces al día, las mujeres que quieren un bebé van a hacer cualquier cosa. Sin embargo, es una gran presión en su estilo de vida. La dihidrogesterona, por otro lado, tiene buena biodisponibilidad, no hay inhibición de la formación de progesterona en la placenta, no hay efectos androgénicos o antiandrogénicos en el feto, no se degrada en el hígado, se metaboliza en el hígado, pero el metabolito también es progestogénicamente activo. Efectos secundarios mínimos no se saca por el sangrado o descargas y por tanto la paciente solo tiene que tomar un comprimido y no se altera su vida diaria. La dihidrogesterona se ha usado durante más de 40 años en más de 90 países. Se estima que entre 1977 a 2005, aproximadamente 38 millones de mujeres fueron tratadas con dihidrogesterona y más de 10 millones de fetos fueron expuestos. Hasta ahora no hay evidencia entre dihidrogesterona, embarazo y defectos del nacimiento. Recientemente hubo un reporte que después fue retirado debido a dudas de si el experimento realmente se había llevado a cabo. Y ahora hay un artículo de 2022 que vio varios estudios de dihidrogesterona para ver los efectos secundarios. 1, 2, 3, 4, 5 estudios. Y como pueden ver, no hubo ningún efecto en la dihidrogesterona causando ningún efecto. Entonces, debemos usar progestógenos. Las guías del Club del Progestina Europeo, sí, dihidrogesterona. Las sociedades austriacas y otras dice que no la sintética, sino la natural pueden administrarse en mujeres con aborto recurrente. En las guías de 2019, la dihidrogesterona tiene una base de evidencia y puede prescribirse en embarazo temprano en mujeres con aborto recurrente, y la progesterona vaginal no mejora las tasas de nacidos vivos. Sin embargo, ahora estoy confundido. ¿Por qué estoy confundido? Porque Deval hace 2 años hizo un metaanálisis y aquí incluyó ciertos estudios, debo decir ellos, el estudio PROMISE, el PRISM, Gerhard, y excluyeron otros estudios. No hubo mención de Ehrenschuld, Nisto, excluyeron el estudio de Elpside y luego enviaron cuestionarios a los autores, a Omar, Pandian, Kumar, Pagliano, Ali, Moadi, Desai, y si no recibían una respuesta a su cuestionario, excluían el estudio de su metaanálisis. Ahora, les pregunto, ¿el no contestar un cuestionario es una causa de exclusión? Muchos de esos autores pueden estar muertos ahora, no lo sé. Así que solo unos cuantos estudios fueron fueron incluidos. Lo voy a poner de esta forma. La base de datos Cochrane, en el metaanálisis de Wahhabi de 2018, vio todos estos artículos y dijo que los progestógenos probablemente reducen el riesgo de aborto espontáneo en amenaza de aborto. El tratamiento con progestógeno oral reduce la tasa de abortos espontáneos. La progesterona vaginal micronizada tiene poco o ningún efecto. Ahora hicieron un metaanálisis, lo hizo Deval, porque todos los artículos, solo uno ha sido incluido para dihidrogesterona
y ha dicho que en amenaza de aborto no hay mejoría en la tasa de nacidos vivos con vaginal micronizada y en amenaza de aborto con bajos abortos previos. Y la progesterona micronizada vaginal aumenta la tasa de nacidos vivos. Ahora, yo no sé, quizás alguien me pueda explicar como algo que es evidencia en 2018, puede ser no evidencia en 2021. Realmente no entiendo. Bueno, ¿qué se supone que debemos hacer? NICE y DeVal recomiendan la progesterona vaginal micronizada para amenaza de abortos con abortos espontáneos, pero la progesterona vaginal micronizada no ha sido recomendada para aborto recurrente o amenaza de aborto, ya que los estudios PROMISE y PRISM son negativos. La dihidrogesterona ha sido recomendada para amenaza de aborto y aborto recurrente, independientemente va por varias organizaciones internacionales y tiene una base sólida de evidencia. La dihidrogesterona no ha sido analizada para pacientes con amenaza de aborto y abortos espontáneos. Y en el mundo real, uno intenta decir a la paciente con 3 abortos espontáneos que solo sea tratada cuando empieza a sangrar. Intenten decirle a una paciente con amenaza de aborto que solo debe ser tratada si ha tenido abortos previos. Se los dejo a ustedes, que no es posible y no es justo para sus pacientes. Entonces, gracias por escuchar este webinario. Y el mensaje principal es que los resultados de los estudios hasta ahora publicados pueden estar confundidos por factores fetales. Los progestógenos previenen el aborto de un embrión viable, no de un embrión no viable. Los estudios deben ser mucho más específicos en la selección de pacientes. Un biomarcador que indica la necesidad de progesterona se requiere urgentemente. En la actualidad, la dihidrogesterona parece tener más evidencia que la progesterona vaginal micronizada, excepto posiblemente cuando la amenaza de aborto ocurre en una paciente con abortos previos recurrentes. ¿Funcionan los progestógenos? Sí, pero no son una panacea. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Janasani, por invitarme a hablar con ustedes. Y gracias a Abbott por hacer posible este webinario. Gracias, muchas gracias, profesor Karp, por su presentación tan completa sobre este tema fantástico que es el efecto de los progestógenos. Ahora vamos a continuar y le pido a la gente que envíe sus preguntas para ambos ponentes. Es un placer presentarles a la profesora Petra Stute. Petra es profesora y certificada de ginecología y también medicina reproductiva. Es directora del Centro de Ginecología y Menopausia en la Universidad de Berkeley, donde también es profesora asociada. Es expresidenta de la Sociedad Suiza de Ginecología Endocrinología y Menopausia y tiene una producción fantástica que pueden ver en PubMed de artículos científicos y es experta en este ámbito. Y ella va a hablar del tema de que no todos los progestógenos son iguales, hablando de casos de estudio específicos. Gracias, Petra. Tienes la palabra. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Me da gusto que ya mencionaste varias veces que me enfoco en la endocrinología ginecológica y menopáusica. No hablaré del tema de abortos espontáneos. Estos son mis conflictos de intereses. Para mí fue importante decir en este momento que algunas de las recomendaciones se basan en mi experiencia personal. Es un nivel de evidencia 5 si no encontré suficiente evidencia científica de lo que pensé de que la paciente podía recibir. Tenemos
diferentes progestógenos disponibles para nuestras pacientes. Como sabemos, tenemos derivados de nortestosterona, derivados de progesterona y derivados de espirolactona. Y ya escuchamos mucho sobre la dihidrogesterona y la progesterona micronizada, pero en algunos casos, los demás progestógenos también son importantes para las opciones de tratamiento. Entonces, quisiera comenzar con mis dos protagonistas que quizás ya conozcan. A la izquierda tenemos a Vilma y a la derecha tenemos a Betty. Y quisiera comenzar con sus historias hace 5 años. En este momento, Vilma tenía 43 años de edad. Su ciclo menstrual ya era un poco irregular. Su menstruación llegaba cada 17 a 32 días y duraba entre 5 a 15 días. Y había una tendencia de una fuerte sangrado menstrual. Tenía una comorbilidad que es migraña sin aura. Ella no fuma y tiene un peso normal. Medicamentos, solo toma analgésicos de vez en cuando por su migraña. Su historial familiar revela que tiene un papá con cardiopatía. La razón para consulta en ese momento fue el sangrado uterino normal. Así que ahora pasemos a Betty. Ella tenía 38 años y tenía un ciclo menstrual regular. No tenía ninguna comorbilidad, tampoco fumaba y tenía un IMC normal, tomaba medicamentos y su madre tuvo cáncer de mama. Y la razón para la consulta fue anticoncepción. Muy bien. Entonces, lo que hago primero cuando una mujer llega a mi clínica, quiero saber en qué etapa reproductiva está. Siempre uso este taller STRO más 10 y como pueden ver, Betty está en su etapa reproductiva tardía y Vilma está en su transición menopáusica temprana. Sus ciclos han cambiado durante más de 7 días en comparación a cuando era más joven. Así que comencemos con Betty. Betty necesita anticoncepción y está en su etapa reproductiva tardía. Así que si vemos las guías de la OMS de 2015, podemos leer que la edad de 38 años en general no es una contraindicación para anticonceptivos orales combinados. Sin embargo, sabemos que aquellas que empiezan con anticonceptivos orales combinados tienen un mayor riesgo de tromboembolia venosa durante los primeros meses de uso. Esto es, por ejemplo, la razón por la que en Suiza recomendamos a las mujeres que son mayores de 35 años de edad, cuando piensen empezar una anticoncepción, en esas mujeres recomendamos solo progestina o anticonceptivos no hormonales. Así que, ¿qué podemos ofrecerle ahora a Betty? Podemos decirle, bueno, vamos a usar un dispositivo intrauterino con levonorgestrel o un DUI de cobre, o también podemos ofrecerle una píldora solo con progestina, ya sea con desogestrel, o también podemos ofrecerle un implante de tonogestrel. Pero si eligen usar un anticonceptivo combinado, quizás sea mejor usar uno con el menor riesgo de tromboembolia venosa. Así que podríamos usar, por ejemplo, una combinación estradiol y levonorgestrel, o podríamos usar una combinación de estradiol valerato combinado con dienogest, una combinación de estradiol con NOMAC, que sería Suili, o también una combinación de estradiol. Y por supuesto, la esterilización y vasectomía serían también una opción. Así que veamos ahora a Vilma. Así que ella viene debido a un sangrado uterino anormal y una transición menopáusica temprana. Por supuesto, debemos hacer una exploración ginecológica, incluyendo un ultrasonido transvaginal. Y en este caso, todo está bien. También los parámetros vitales están bien. Y debemos considerar que si el sangrado uterino anormal persiste, debemos considerar una biopsia del endometrio. Así que los estudios de laboratorio incluyen una prueba de embarazo. En este caso, Vilma no está embarazada, pero es diagnosticada con deficiencia de hierro sin anemia debido a estos fuertes sangrados menstruales. La pregunta es, ¿qué podríamos ofrecerle?
Primero que nada, probablemente sea buena idea darles hierro oral por la deficiencia de hierro, pero al mismo tiempo queremos hacer algo que estabilice su ciclo menstrual o induzca la amenorrea. Así que la primera línea de tratamiento sería un DUI de levonorgestrel, que también tiene una indicación para sangrado menstrual fuerte. Si, por ejemplo, la paciente no quiere usar un DUI, también podemos ofrecerle progestinas solamente, pero hay varios estudios que, por ejemplo, han usado dihidrogesterona 10 a 20 miligramos por día del ciclo 11 a 25 hasta 25, o neta, que es acetato de noretisterona 5 a 10 miligramos por día en el ciclo 4 hasta el 26, o simplemente continuamente. Sin embargo, si piensan un tratamiento de baja dosis combinado, pueden elegir, por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal de progestógeno estrógeno secuencial de baja dosis, 1 miligramo por día, combinada con hidrogesterona secuencial, 10 miligramos por día. Y esto sería, por ejemplo, el producto Temistona 110. Si por alguna razón piensan en usar una anticoncepción oral combinada, porque Vilma también quiere tener anticoncepción, entonces es mejor elegir un anticonceptivo oral combinado con estrógenos bioidénticos por su edad y también por su comorbilidad, que es migraña sin aura. Así que de nuevo, en esta situación, yo elegiría Clyra o Sugili o Toviris. Y por supuesto, si el sangrado es el único problema en esta paciente, también podemos pensar en realizar cirugía como una resección del endometrio. Ahora, unos años después, que esto es ahora, ambas señoras regresan a consulta. Ahora Vilma tiene 48 años, su ciclo ha cambiado otra vez. Ahora su menstruación llega cada 4 meses y es una razón por la que está viniendo. Su migraña sin aura es progresiva. Le va bien, no tiene otras comorbilidades, tiene un peso normal y la razón por la que viene es síntomas de menopausia. Así que Betty ahora tiene 43 años, su ciclo también ha cambiado. Ahora la menstruación es cada 35 a 50 días y no toma ningún medicamento. Y la razón por la consulta hoy es también síntomas de menopausia. Entonces, regresemos a nuestra tabla del STRO más 10 para encontrar en qué etapa reproductiva están Vilma y Betty ahora. Y rápidamente sabrán que Betty ahora está en la transición temprana menopáusica y Vilma está en la transición tardía menopáusica, porque tiene intervalos entre 2 menstruaciones de más de 2 meses. Y esa es la definición de transición menopáusica tardía. Muy bien, ahora echemos un vistazo a la lista de deseos de ambas mujeres. Ambas dicen, bueno, me gustaría tener menos bochornos, me gustaría mejorar mi estado de ánimo y me gustaría dormir mejor. Y Vilma también dice, me gustaría tener menos migrañas. Y Betty dice, yo no quiero tomar ninguna agente químico. Así que pensemos, ¿qué podemos ofrecerles a estas dos mujeres? Estas son las opciones de tratamiento que tenemos para mujeres menopáusicas. Bueno, podemos decir que simplemente no hacemos nada. Podemos observar y ver si los síntomas mejoran y si no, podemos intentar otras opciones terapéuticas o podemos intentar con terapia alternativa que incluye terapia herbal y también acupuntura. O en algunos casos también podemos sugerir terapia farmacológica no hormonal como antidepresivos, anticomerciales o antihipertensivos, o decimos, vamos a tomar la primera línea de tratamiento internacionalmente para el síndrome de climaterio, que sería terapia de reemplazo hormonal. Y no es sorpresa porque es la primera línea de tratamiento en todo el mundo, la mayor eficacia
puede ver por la flecha de abajo de la diapositiva. Así que vamos a enfocarnos en terapia de reemplazo hormonal. En general tenemos estrógenos, progestógenos, tibolona y tenemos algo llamado TISTEC, que es el complejo estrogénico con selectividad tisular. Ahora veamos las opciones de tratamiento. En general tenemos estrógenos, progestógenos, tibolona, TSEC, que es una combinación de estrógenos equinos conjugados, y BZA, y tenemos andrógenos. Sin embargo, los andrógenos no están aprobados en la mayoría de los países, pero el resto de los productos han sido aprobados en casi todos los países. Lo que es interesante es que solo los estrógenos y progestógenos están aprobados para mujeres peri y postmenopáusicas, mientras que la tibolona y también el TSEC solo está aprobado para mujeres postmenopáusicas. Así que eso significa que Betty y Vilma siguen en su transición menopáusica y la primera idea es usar algo con estrógenos en combinación con un progestógeno porque las mujeres aún tienen un útero intacto. Así que ahora debemos decidir qué tipo de terapia de reemplazo hormonal usar. El enfoque será, por supuesto, en una terapia sistémica, algo que se aplique por doquier. Podemos elegir entre píldoras, parche, gel, spray, y en algunos países también tenemos implantes o inyecciones disponibles. Si solo hay síntomas vaginales, entonces, por supuesto, podemos proporcionar estrógenos vaginales o, como ya dijimos, también podríamos proporcionar levonorgestrel en un dispositivo intrauterino con solo un efecto sistémico semanal. Así que debemos pensar bien antes de prescribir algo, porque ahora debemos decidir, primero que nada, cuán alta será la dosis de estrógenos y, en segundo lugar, cómo queremos aplicar los estrógenos. ¿Queremos aplicarlos oralmente o queremos aplicarlos transdérmicamente? Si, por ejemplo, en nuestro caso, los bochornos u otros síntomas de la menopausia no son tan severos, es suficiente comenzar con una dosis baja o ultra baja de estrógenos. ¿Por qué es importante pensar en la dosis de los estrógenos? Porque si una mujer aún tiene un útero intacto, debemos elegir un progestógeno. La siguiente pregunta sería, veamos primero qué tipo de progestógenos se suelen elegir para la terapia de reemplazo hormonal en mujeres menopáusicas. Pueden ver en las primeras líneas, tenemos progesterona micronizada, tenemos hidrogesterona, pero también tenemos la oportunidad de proporcionar acetato de medroxiprogesterona en algunos países. El levonorgestrel es un DOI y el NETA, el progestógeno NETA, está disponible oralmente y también en parches. Y aquí pueden ver que todos estos progestógenos se unen al receptor de progestógeno y son antiestrogénicos, pero algunos de ellos son androgénicos, como por ejemplo NETA, mientras que otros son antiandrogénicos, como por ejemplo la progesterona. Y hay algo especial sobre la progesterona, porque como saben, si uno toma progesterona oralmente, se metaboliza a la alopregnolona y se une a los receptores en nuestro cerebro, y es por ello que tantos nos gusta la progesterona, porque esta sustancia apoya nuestro sueño y también nuestro estado de ánimo. Pero regresemos a la pregunta, ¿cuán alto o bajo pueden ser las dosis de progestógenos dependiendo de la dosis de estrógenos que elijamos? Y esta tabla se refiere a las dosis de progestógenos orales para protección del endometrio. Y aquí pueden ver a la izquierda los diferentes progestógenos que están disponibles. Y en la segunda columna pueden ver la dosis que es necesaria todos los días
si usan un régimen de tratamiento secuencial, y a la derecha pueden ver la dosis que es necesaria si eligen un régimen continuo combinado. Y pueden ver un rango, por ejemplo, para la progesterona micronizada, si la aplican secuencialmente, pueden ver el rango entre 200 y 300 miligramos. Si la usan continuamente combinada con un estrógeno, ven el rango entre 100 y 200 miligramos. Ahora podrían preguntarse por qué estos rangos, y la respuesta es si, por ejemplo, usan una baja dosis o ultradosis de estrógenos, también pueden apegarse una baja dosis de progestógenos. Sin embargo, si usan una mayor dosis de estrógenos o si tiene un factor de riesgo para cáncer de endometrio, como la obesidad, es mejor elegir una mayor dosis del progestógeno respectivo. Y luego, observaciones sobre la consejería de la terapia hormonal en mujeres sanas de menos de 60 años. Así que tenemos una lista larga sobre los pros. Por supuesto, síntomas de menopausia. Es positivo para los huesos, el corazón, el cerebro, también para la prevención de diabetes. Hay muchos pros, pero también hay algunas contras. Contras es que la mayoría de las veces el enfoque es el cáncer de mama, pero es importante echar un vistazo a qué tipo de terapia hormonal estamos hablando. El cáncer de mama solo aumenta si se combinan los estrógenos con progestógenos y se usa durante más de 5.5 años. Así que este riesgo no solo aplica no aplica solo a los estrógenos ni a la tibolona, y por lo que sabemos tampoco aplica a los T-sex. El segundo enfoque, si hablamos de contras en terapia hormonal, es el riesgo de tromboembolia venosa y de SB. De nuevo, es importante echar un vistazo si realmente tiene un impacto o si importa qué tipo de hormonas se están tomando. Y la respuesta es sí, es importante. Así que el riesgo de tromboembolia venosa y SB solo si se aplican estrógenos oralmente. Ahora, regresemos a nuestras dos pacientes. Como ya dijimos, Betty tiene síntomas de menopausia, está en la transición temprana menopáusica, no quiere tomar hormonas, así que decide tomar una terapia herbal como Kosh negra, y después de 2 a 4 semanas es cuando tengo una consulta por teléfono con la paciente. En este caso, los síntomas no han cambiado, pero no tiene efectos secundarios, quiere continuar, y después de 3 meses dice que sus bochornos han bajado y su estado de ánimo y sueño mejoraron, así que desea continuar. Pero ¿qué pasa con Vilma? Vilma también tiene síntomas de menopausia, está en la transición tardía menopáusica, quiere tomar terapia de reemplazo hormonal y está en la perimenopausia, y sabemos que los ataques de migraña aumentan durante la perimenopausia debido a las mayores fluctuaciones de estrógenos. Así que, ¿qué podemos hacer en este tipo de situación? Lo bueno es que tiene migraña sin aura, lo cual significa que podemos darle algún tipo de estrógenos, pero debe ser un tratamiento de baja dosis. Ahora, también debemos darle ciertos progestógenos para protección del endometrio. Así que podemos ofrecerle levonorgestrel en un dispositivo intrauterino que tiene un uso aprobado o no aprobado en algunos países, dependiendo de dónde vivan, o pueden combinarlo con progesterona micronizada oral de 100 a 200 miligramos por día, o también pueden decir, me gustaría suprimir la inhibición porque quiero reducir las fluctuaciones de estrógenos lo más posible, y es por ello que pueden ofrecer detrogestrel o una píldora solo con progestina, y con un uso no aprobado también se puede combinar con un estrógeno transdérmico de baja dosis. Ahora recordarán que Vilma tiene cardiopatías, así que le interesa mucho la asociación de terapia de reemplazo hormonal y el riesgo cardiovascular. En especial le interesa la asociación entre HRT bioidénticos y el riesgo cardiovascular. Y para saber si hay algún tipo de inquietud, uno de mis estudiantes de doctorado hizo una revisión sistemática publicada el año pasado
Esto fue una revisión sistemática del impacto de los estrógenos combinados con progesterona micronizada en la tromboembolia venosa, SB y riesgo de ataque al corazón. Podemos incluir 2 estudios. Fueron diferentes diseños de estudio y los dosis de hormonas y los esquemas fueron bastante heterogéneos. Los eventos cardiovasculares se registraron como meta principal o como un evento adverso en esos estudios. Así que, en pocas palabras, tuvimos 4 estudios que usaron la enfermedad cardiovascular como meta principal. Este fue el estudio de Francia, el E3N, el ESTEL, el MEBE y el estudio del Sistema Nacional de Seguros de Francia. En los 4 estudios, la tromboembolia venosa se usó como meta principal y un estudio utilizó riesgo de SB como meta principal, pero ningún estudio usó ataques al corazón como meta principal. Ahora, estos 4 estudios encontraron que si se combinan los estrógenos con un progestógeno como la progesterona micronizada o dihidrogesterona, entonces no hay un mayor riesgo de tromboembolia venosa o SB. Eso significa que si solo nos enfocamos en la enfermedad cardiovascular, entonces la combinación de estrógenos con progesterona o dihidrogesterona parece ser muy segura. Y luego también analizamos esos estudios que usaron eventos cardiovasculares como eventos adversos y solo incluimos en esta diapositiva el estudio controlado con placebo y tenemos 4 estudios aleatorizados controlados con placebo y con diferentes duraciones, 3 años, 4 años, 5 años, 1 año. Y de nuevo, por supuesto, hubo eventos adversos serios. Sin embargo, no hubo una diferencia significativa entre el grupo de tratamiento activo y el grupo con placebo. Así que la conclusión de esta revisión es que la progesterona micronizada y también la dihidrogesterona como combinación tiene un efecto neutro en los síntomas de los vasos. Ahora, 3 años después, Betty está contenta, perdón, no, Vilma. Vilma no está postmenopáusica, usa estrógenos transdérmicos de baja dosis continuamente combinados con progesterona micronizada oral y tiene menos ataques de migraña y está contenta. Sin embargo, Betty ha cambiado por completo. Ahora está en la transición menopáusica tardía y tiene bochornos severos, así que la coach blanca no es suficiente y está considerando la terapia de reemplazo hormonal, pero tiene miedo porque su madre tuvo cáncer de mama. Así que echemos un vistazo cuál es la postura de la sociedad norteamericana sobre terapia de reemplazo hormonal y cáncer de mama. Esto fue publicado el año pasado. Aquí podemos leer que no hay efecto aditivo de un riesgo de cáncer de mama subyacente y la terapia hormonal en la incidencia de cáncer de mama. Y los factores que son abordados aquí son edad, historial familiar, riesgo genético o incluso enfermedad benigna de mama o factores de riesgo personal de cáncer como obesidad. En segundo lugar, hay algunos datos observacionales de que la progesterona micronizada y la dihidrogesterona pueden tener una menor asociación con cáncer de mama en comparación con los progestógenos sintéticos. Sin embargo, para el cáncer de mama no importa cómo estén usando los estrógenos, si lo toman oral o transdérmicamente. Esto no importa. Este tema solo es importante para la discusión de riesgos cardiovasculares. Y hay algunos datos, como ya dije, de que la combinación de estrógenos con Q6 o basedoxifino parece ser bueno, en especial los estrógenos sintéticos. De nuevo, ¿qué podemos ofrecerle a Betty? Porque realmente sufre de bochornos. Bueno, podemos convencerla con este artículo, podemos ofrecerle una estrógenos con dosis estándar. Yo elegiría la dosis estándar porque tiene severos bochornos y podemos combinarlo secuencialmente con una combinación con progestógenos o levonorgestrel en un dispositivo intrauterino. No tiene ningún factor de riesgo cardiovascular mayor y podemos elegir, por ejemplo, una combinación fija como Femostone 210
O también podemos combinar las hormonas, podemos usar estradiol y estradiol oral y podemos combinarlo con dihidrogesterona o progesterona micronizada, ya sea secuencialmente, o también ofrecer el DUI con levonorgestrel. Así que he llegado a mi conclusión. Primero que nada, el término progestógenos es el término paraguas para las progestinas sintéticas y la progesterona micronizada. Como han visto, la mayoría de las mujeres van a necesitar varios progestógenos en diferentes etapas de su vida reproductiva. Las progestinas sintéticas son mejores para la anticoncepción y para el sangrado uterino normal, mientras que la dihidrogesterona y la progesterona micronizada no inhiben la ovulación. Así que la progesterona micronizada oral tiene efectos sedativos, antidepresivos y ansiolíticos. Sin embargo, a algunas mujeres no les gusta la progesterona oral. En este caso podemos elegir la dihidrogesterona porque no tiene efectos sobre el sistema nervioso central. Así que es la progestina preferida en mujeres que no toleran los progestógenos. Y por último, la dihidrogesterona y la progesterona micronizada son más amigables con los senos y más amigables con la vasculatura y son los progestógenos preferidos en mujeres mayores, son mujeres con comorbilidades cardiovasculares. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Petra. Creo que fue una conferencia muy buena, el uso de progesterona y progestógenos. Cuando el ciclo menstrual cambia con la menopausia y cuando se llega a la menopausia. Queridos y queridas amigas, tuvimos dos pláticas muy buenas, una relacionada por el uso de progesterona en el embarazo, progesterona por parte del profesor Karp y la otra conferencia de Petra, cómo la progesterona puede emplearse en la protección de la salud humana en la transición hacia la menopausia y también tras la menopausia. Ahora tenemos tiempo para una discusión. Hemos recibido muchísimas preguntas. Voy a hacer una pregunta y les pido respuestas cortas porque nos quedan 15 minutos para cerrar la sesión. Y después les haré alternaré las preguntas. Así que comienzo con una pregunta para Howard. Tenemos varias preguntas relacionadas con el uso o la preferencia entre progesterona micronizada, que es mejor oral o vaginal, en amenaza de aborto y en embarazo. ¿Nos puedes dar tu comentario final al respecto? Bueno, prefiero usar micronizada oralmente o vaginalmente. El problema con progesterona micronizada vaginal es que se degrada en el hígado y los metabolitos no tienen efecto progestogénico. Es por ello que se encontró un método para hacer que se absorba la progesterona y por eso fue micronizada y se absorbería en el epitelio de la vagina. Por lo tanto, la manera aceptada de dar progesterona micronizada es principalmente vaginal en lugar de oralmente. Gracias, muchas gracias. Y ahora paso con Petra Stute. Gracias. Tenemos una pregunta. La pregunta se relaciona con algunos síntomas. Este es de asma baja. Es una pregunta general relacionada con los eventos de manchado ocasional de la terapia de reemplazo hormonal en la transición menopáusica y la menopausia. Si hay un manchado ocasional, ¿cuál es su estrategia para tratar de proteger del manchado ocasional o el manchado intermenstrual con estos tratamientos? Primero que nada, creo que es importante, antes de comenzar cualquier terapia de reemplazo hormonal, que se haya una exploración ginecológica, incluyendo un ultrasonido transvaginal, aunque no está oficialmente indicado, pero solo para estar seguros de que no hay patología en el útero. Así que ese es el primer paso. Y luego, si uno empieza una terapia de reemplazo hormonal secuencial,
Es posible que al principio del tratamiento puedan tener algunas manchas intermenstruales. Así que yo esperaría después de 5 meses para ver cómo se desarrolla el ciclo menstrual. Por otro lado, como el Temostón 210 no inhibe la ovulación, es posible que no esté totalmente sincronizado con el ciclo individual. En este caso, podría ser mejor si eligen una anticoncepción combinada oral con estradiol para suprimir la ovulación y así tener un ciclo menstrual más estable. Pero más importante, es necesario descartar cualquier patología. Una pregunta. Reuní 2 preguntas. Yo no leo todos sus nombres. Bueno, tengo que juntar las preguntas. Hay preguntas interesantes. Cuando se usan los suplementos de progestógenos en el embarazo, ¿sería mejor empezar a que aparezcan los síntomas negativos o mejor empezar en cualquier caso desde el principio del embarazo, aunque no haya síntomas? Bueno, creo que es diferente en el embarazo recurrente o amenaza de aborto, porque aquellas con amenaza de aborto puede ser su primer embarazo y no hay necesidad para dar algo en el primer embarazo porque no hay problemas. Por lo tanto, en amenaza de aborto se empieza con los progestógenos cuando tiene síntomas. Sin embargo, en abortos recurrentes ya ha tenido varias pérdidas de embarazos. En esas pacientes, yo quiero dárselos profilácticamente y empezaría con soporte de progestógenos al momento en que su prueba de embarazo se vuelva positiva. Una pregunta para Petra. A partir de varias preguntas relacionadas con la fertilidad en la transición menopáusica, si el embarazo debe evitarse, entonces su sugerencia sería, en cualquier caso, usar una de estas técnicas o también que también tenga un efecto anticonceptivo, además de la protección de la progesterona. Sí, si la anticoncepción también es necesaria, entonces es importante que elijamos algo que también haya sido oficialmente aprobado para la anticoncepción. Esto podría ser un DUI con levonorgestrel. Se puede combinar con estrógenos de ser necesario o dar una píldora solo con progestina. Y si no hay contraindicaciones, también se puede dar anticonceptivos orales combinados con estradiol, y era Kyra Ili en este grupo etario. Muchas gracias. Ahora una pregunta, Howard, de Sergio Brantes. Pregunta sobre la dosis. La dosis de la progesterona micronizada puede usarse en aborto recurrente. ¿Tiene alguna dosis específica que sugiera o que deba adaptarse a la paciente? De cierta manera, debe adaptarse. El problema es que nunca ha habido un estudio de hallazgo de dosis, no con la progesterona microcina ni con dihidrogesterona. Todo se ha hecho con una base empírica. Con dihidrogesterona, la primera dosis estándar que usamos de hace 40 años fue empezar con 40 miligramos y luego bajar a 20 miligramos. Ya que el estudio vio el soporte con dihidrogesterona para soporte lúteo, usaron una dosis de 50 miligramos para fertilización in vitro. Como mencioné, hay artículos que usan dosis de 40 miligramos. En particular, si el paciente tiene fuerte sangrado, lo reduzco a 40 miligramos, pero es algo empírico. Con respecto a la progesterona micronizada, no hay una dosis estándar. La gente usa 200 miligramos, 400, 600 miligramos. En el estudio PROMISE usan 800 miligramos y no mostró ningún efecto. Ahora podría haber un efecto adicional de dosis más altas, no lo sé. Nunca se ha reportado ni ha estudiado, así que es realmente empírico. Yo
30 de dihidrogesterona y 300 de micronizada y parecen ser equivalentes. Y ahora una pregunta. Voy a combinar dos preguntas. ¿Es los esquemas de progesterona continua secuencial más segura para cáncer de mama? Y otra pregunta más. Después de 10 años de tratamiento, las mujeres se sienten muy bien, pero cuando detienen el tratamiento, los síntomas surgen de nuevo. ¿Cuál es su estrategia? Para la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Podría repetirla? ¿Podría repetirla? Progesterona continua o secuencial micronizada para terapia de reemplazo hormonal para cáncer de mama. Bueno, en general, hay algunos estudios de cohortes que muestran que la terapia de reemplazo hormonal secuencial es más amigable con la mama que la terapia de reemplazo hormonal continuamente combinada, pero no se han hecho estudios aleatorizados, controlados, así que yo decidiría en el esquema dependiendo del estadio reproductivo de la mujer y también si quiere tener su ciclo menstrual o no. La segunda pregunta, si alguien tiene terapia hormonal de reemplazo hormonal durante 10 años e intenta suspenderlo y los síntomas regresan, entonces reiniciaría la terapia de reemplazo hormonal dependiendo de si la mujer quiere deshacerse de los síntomas. Así que no hay límite superior para la duración de la terapia de reemplazo hormonal. Muchas gracias. Otra pregunta. Estamos llegando a la última pregunta para Howard. Muy bien. Hay una pregunta de María Portales hablando. ¿Cree que hay alguna diferencia en el progestógeno afectando el embarazo al nivel del receptor de progesterona? ¿Hay alguna idea al respecto? Sí, hay algunas ideas al respecto. La cuestión es que no es tan fácil ver el receptor de progestógeno. Hay un trabajo de Schindler de Alemania en donde sugieren que la dihidrogesterona tiene un efecto mejorado y que se une al receptor de progesterona 50% más que la progesterona en sí. Hay otro trabajo con otros progestógenos sobre la unión a receptores. Debido a la unión a receptores, esa es la razón en que las dosis que se administran son muy diferentes. Con dihidrogesterona hablamos de 30 miligramos y 600 para progesterona micronizada. Así que hay algo que está pasando a otro nivel que las dosis son tan diferentes. Cuando hablamos en términos de miligramos, la unión a receptores, la biodisponibilidad y otros factores también entran en juego. Y por supuesto, el parto. Una pregunta para Petra. Una pregunta general relacionada con el impacto de la terapia en la menopausia. Pregunta, considerando el gran efecto positivo de la terapia hormonal para la mayoría de las mujeres postmenopáusicas, ¿por qué las mujeres creen que no necesitan tratamiento? Las mujeres postmenopáusicas creen que no necesitan tratamiento, aunque las enfermedades crónicas degenerativas son muy altas en la población femenina después de los 65 años. ¿Qué sugiere que hagamos para hacer que las mujeres estén más conscientes de los beneficios de la terapia hormonal? Bueno, esta es una pregunta capciosa. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una gran brecha entre nuestro trabajo científico y es muy difícil siempre presentar los efectos positivos de la terapia hormonal si los medios de comunicación hablan una y otra vez de los riesgos de cáncer de mama. Creo que debemos trabajar como estamos haciendo ahora y también acudir con los medios de comunicación para poder llegar a las mujeres. Gracias, muchas gracias, Petra. Ahora, esta es mi pregunta final para Howard y mi última pregunta para Petra. Howard, ciertamente tenemos otro problema. Ahora, el embarazo empezó muy tarde en la vida fértil de la mujer.
No fue como en los tiempos bíblicos cuando el embarazo llegó justo después de la adolescencia, sino que están preguntando sobre el embarazo en la transición menopáusica. Ahora, en ese momento, ¿cree que el tratamiento con progestógenos puede tener algún efecto positivo en una mujer que nunca ha experimentado un aborto, porque nunca ha tenido ningún otro embarazo, pero empezó el embarazo cuando tiene 42 o más de 43 años? Bueno, no tengo una respuesta personalmente cuando usted dice en tiempos bíblicos. Sara, la esposa de Abraham, tenía 90 años de edad cuando se embarazó por primera vez, así que no estoy seguro sobre los tiempos bíblicos. Pero aún así, si partimos de ahí, que hay una mujer que está a mediados de sus 40 o llegando a los 50 y se embaraza por primera vez, muchos de los embarazos va a ser a través de tecnología de reproducción asistida y dependerá si tiene un cuerpo lúteo o no. Si es un ciclo de donación de óvulos y no hay cuerpo lúteo, entonces sí, la mujer necesita soporte de progestógenos. Si hay un cuerpo lúteo, entonces sería difícil de decir, pero repito, si hay una tecnología de reproducción asistida, yo daría soporte con progestógenos a fin de asegurarme de que ese cuerpo lúteo tenga un poco de ayuda extra. Si la paciente se embaraza espontáneamente en la transición menopáusica, bueno, no estoy seguro de que deban añadir algo con una base científica. Sin embargo, si la paciente dice, este es mi primer embarazo, tengo 45 años de edad, quiero hacer todo lo posible, y en los casos no tenemos evidencia. Tenemos que seguir los deseos de la paciente. Ahora, Petra, hablaste de esos estudios que mostraron que si, además de un estrógeno, porque también tienes el útero, también hay algún progestógeno, ciertamente progesterona o dihidrogesterona han demostrado que tienen menos efectos negativos en efectos cardiovasculares y un riesgo para aumentar el número de cáncer de mama esperado. Ahora, en tu visión hacia el futuro para mujeres que piden ser tratadas durante más tiempo, ¿cuál es tu sugerencia general para este tipo de pacientes, tomando en cuenta la observación que hice? Me está preguntando que si la recomiendo tomar por siempre. Sí, ¿y con qué? Bueno, yo creo con los datos que tenemos sobre estrógenos y la combinación con progesterona, microestimulada y dihidrogesterona, estamos muy seguros, pero por supuesto debemos discutir los pros y los contras. Perdimos tu voz y debemos, si decidimos usar estrógenos transdérmicamente, si una mujer va a una revisión periódica de mama y no tiene enfermedades severas y quiere continuar, puede hacerlo. Muchas gracias, gracias, queridos, queridas amigas. Fue un webinario fantástico sobre un tema muy candente. ¿Qué tipo de moléculas? ¿Cuál es la duración? ¿Y cómo podemos mejorar la salud de las mujeres con la adición de un progestógeno adecuado? Recordando que la progesterona fue creada para mujeres y la dihidrogesterona es muy similar, pero no tiene ese tipo de efectos. Así que no tiene ningún efecto sobre el cerebro humano. Con ello, quiero agradecerle a Petra, primero las damas, y a Howard por su generosa presencia hoy y sus excelentes presentaciones. Agradezco a todos y todas las participantes, somos más de 350, y les recuerdo a todos ustedes que vamos a tener el Congreso de la Sociedad de Ginecología Endocrinológica en mayo de 2024. Mientras tanto, tenemos varios webinarios como el de hoy sobre los temas más importantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Disfruten su vida. Cuídense. Cuídense de COVID. Y yo
felicito a nuestros excelentes ponentes. Gracias, Petra. Gracias, Howard. Muchas gracias. Thank you all for listening. Thank you. Gracias por escucharnos. Gracias. Goodbye. Hasta luego.